Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, en el vídeo de hoy vamos a dedicar nuestro tiempo a conocer a fondo esta puerta automática para gallinero. Creíamos que era más complicada en un principio, es mucho más fácil. Por 13 euros que nos ha costado tampoco nos podemos quejar, pero sí hemos tenido problemillas, entre comillas, con una pieza que hemos podido solucionar a lo largo de esta mañana en la cual hemos estado grabando nuestro vídeo. Pero si te quedas, te lo contamos todo. Pues lo primero que hemos hecho es poner las 3 pilas para el funcionamiento de nuestra puerta automática para gallinero. Después de ponerle las 3 pilas, pues hemos estado bastante tiempo aquí esperando a ver si funcionaba o no. Hacía ruidillo el motorcillo, pero la puerta ni se abría ni se cerraba. Y después de todo esto, pues hemos quitado, como veis, todo lo que es la cabeza donde va, digamos, toda la electrónica para ver qué es lo que pasaba. Y lo que ocurría era esto, que la rueda dentada que traía el motor para abrir o cerrar la puerta venía rota desde el envío. Hemos cogido la rueda, la hemos sujetado con una pinza, con un alfiler, como decimos aquí, para la ropa. Si me acerco mucho desenfoca, aquí creo que se ve mejor. Y la hemos pegado primero por contacto y después en toda la grieta, en toda la raja, pues hemos echado ahí pegamento abundante y ahora estamos esperando a que se pegue. La hemos cogido con un alfiler para hacer presión, para que quede fijada fuerte, porque tampoco sabemos si este pegamento que ahora por casualidad teníamos en casa va a pegar bien esto, pero mi intención es que una vez que se pegue y se seque bien el pegamento que está ahí, como veis, en toda la raja, pues darle la vuelta y hacer lo mismo por la otra cara, ¿no? Ya después, si queda bien fijado, pues lo pondremos al motorcillo, que ahora os lo enseño, y ya sí haremos las pruebas pertinentes. Pero para que veáis que siempre pasa algo. Esto evidentemente viene de China, ahí es donde hemos hecho el pedido, y ahí tenemos ese problema de que si nos viene cualquier cosita así, el devolverlo es bastante complicado. Primero porque nunca lo he intentado y segundo porque imagino que los costos pues casi que no merecerá la pena devolver esto por 13 euros. Pero yo creo que con esta fijación que le estamos haciendo va a quedar igualmente bien y con ganas de probarlo. Una vez que activamos el interruptor de encendido que tiene aquí, pues se enciende la luz como diciendo que está todo ok, y el motorcillo pues también lo vais a escuchar, lo vas a oír cómo suena. ¿Veis? Ahora automáticamente estaría abriendo la puerta porque estamos de día y ya veis que entra luz por la ventana, ¿vale? Ya después, si tapáramos el sensor, pues evidentemente tendría que hacer lo contrario y cerrar la puerta, ¿no? Al anochecer. Le voy a dar la vuelta para que veáis que no tiene mayor historia. Lo voy a poner así. Aquí está el compartimento de las pilas, ¿veis? Ahora, como se ha tapado el sensor, pues estaría cerrando la puerta. Fijaros qué circuitería tan pequeña trae, con esos 2 circuitos integrados, y fijaros también qué motorcito más pequeño. Este es el motorcito que con la rueda dentada que venía partida, pues abre y cierra con estas ranuras la puerta de nuestro gallinero. Si levantamos, pues nuevamente entrará claridad y abrirá la puerta. ¿Veis? ¿Veis el motor cómo gira? ¿Veis el eje? Ya estaría la puerta abierta, ¿vale? Es el sensor crepuscular que trae. Y si la apoyamos aquí de nuevo, pues cuando detecte la oscuridad, ¿veis? El motorcillo nuevamente gira. En este caso estaría cerrando la puerta. Yo creo que es un dispositivo pues muy simple, pero que realmente nos puede dar buenos resultados. También yo creía que traía ese programador, la verdad creía que traía más parte electrónica cuando abriera la caja y que se podría programar a una hora determinada de apertura y cierre.
pero ya para eso tendríamos que poner algún enchufe inteligente y desde el móvil pues podríamos abrir o cerrar la puerta cuando nos apeteciera, ¿vale? También es otra opción que ofrece este tipo de puertas. Un enchufe inteligente conectado ahí desde el teléfono móvil, pues podemos abrir desde cualquier parte de nuestro gallinero o cerrarlo. Toda la tecnología que queramos aportar, porque imaginaros que le tenemos también una cámara en el gallinero. Podemos esperar a que entre hasta nuestro último animalito y cerrar la puerta manualmente desde el teléfono móvil, ¿eh? La electrónica al servicio de nuestra afición. Vamos a continuar, vamos a ver cuándo pega la rueda dentada, que la voy a dejar bastante tiempo para asegurarme que todo este tiempo que hayamos esperado merece la pena, y ya después con la rueda dentada pues vemos qué pasa. Y ahora le hemos dado la vuelta y por el mismo sitio donde tenía la marca de esa rajita, pues le hemos reforzado para que quede más fuerte aún todavía. Como esta pieza de todas maneras no se ve, lo que nos interesa es que quede bien pegada. Pues por aquí seguimos mirando esta puerta y después de estar toda la mañana dejándola, esta rueda dentada, que se secara, pues la hemos podido pegar y parece que está bastante fuerte. Tampoco tiene que cargar mucho, bastante fuerte como para ponérsela al motorcillo y echar un vistazo ya a la puerta y verla en acción, viéndola abrirse o cerrarse según la luz que reciba. Hemos estado ahí un tiempecito colocándola para que quede bien y fijaros, vamos a darle al interruptor y ahora sí. Ahora está abriendo la puerta supuestamente porque hay bastante luz y ya se pararía, pero ya lo que nos interesaba, que es que andara ya de nuevo la rueda dentada, ya está reparada y ahora sí vamos a ver la puerta en acción. Pues fijaros, una vez que ya hemos instalado la rueda dentada reparada y ya la tenemos aquí sobre una tabla de madera, imaginaros que esta es la tabla que queremos poner en el gallinero, cortándola en esta medida para que esta sea la entrada y salida, pues ahora mismo está abierta porque tenemos luz. Pero si le tapamos el sensor, fijaros cómo cuando el sensor no recibe luz, pues se cierra para el tiempo que tiene destinado al motorcillo, e igualmente ahora si quitamos la mano del sensor, pues en cuanto detecte claridad, pues abre la puerta. La verdad es que está muy bien, lo hemos tumbado por la facilidad que nos supone a nosotros para grabar y estar manejando. Lo voy a bajar un poquito más para que veáis el primer plano del sensor. Ahora cuando yo le pongo esto para que la rueda dentada no esté apoyada sobre la base, ¿vale? Y como veis, si tapo el sensor, automáticamente detecta la falta de luz y ahí está, se cierra la puerta. Y en el momento que pare, le quito el dedo al sensor, detecta la luz de nuevo y ahí la tenéis. Ahí se paró. Esta es la puerta automática de nuestro gallinero. La verdad es que cuando la compramos creía que tenía algunas cositas más. Es muy simple, pero yo creo que puede resultar muy efectiva porque con esto impedimos que roedores y otras especies entren de noche en busca del grano y, por supuesto, lo que es peor, los depredadores que habiten por tu zona, que hagan de las suyas mientras nuestros animales duermen. Pues nada, ponemos el dedo en el sensor, dejamos que se recoja y le ponemos la tapa a las pilas y ya la tenemos ahí preparada para la batalla. Le apagamos el interruptor porque si no, en cuanto quite el dedo del sensor, rápidamente actúa. Y esta es la puerta, no tiene más historia.
La puerta automática para nuestro gallinero. Muy simple. Yo creía que iba a tener que estar una mañana entera viendo su funcionamiento porque de alguna forma yo creía que en esta cajita, aparte de las pilas, pues habría una tapa donde estaría el programador y un montón de cosas, y ya habéis visto lo simple y fácil que es su manejo y por lo tanto también su colocación. Lo creímos interesante y por eso lo hemos compartido en el día de hoy con vosotros.